Estamos de fiesta. Diga conmigo, estamos de fiesta. No me convencen. Así está mejor. Yo me preocupo a veces, digo, ¿será que solo a mí me gustan las fiestas en Vida Abundante? ¿Ah? ¿O será que todos mis hermanos celebran así como a medias, como sin ganas? Diga una vez más, estamos de fiesta. Así es. ¿Escuchó la diferencia? ¿Cómo se nota cuando uno dice algo enojado, que no quiere? Y cuando uno lo dice con esa sonrisa, ¿verdad que suena diferente? Ese estamos de fiesta fue mucho mejor. ¿Y alguien me puede ayudar? ¿Qué fiesta estamos celebrando hoy? Teníamos a Coat en la primera jornada sentado ahí en nuestro coro de niños y Coat gritó, la de la mayordomía, gritó. Estamos en la fiesta de la mayordomía, como dijo Coat. Es una fiesta importantísima, es una fiesta que nosotros celebramos, es un tema que queremos recordar, pero que queremos entender bien. Porque este es un tiempo dedicado, y en este tiempo dedicado a celebrar, no comenzamos hablando de nuestras posesiones. Quiero ser bien claro, en este tiempo dedicado no comenzamos hablando de nuestras posesiones, de lo que tenemos o de lo que retenemos o de lo que damos incluso. Hoy enfatizamos quiénes somos. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra revelación? ¿Y cuál es nuestra actitud? Porque dependiendo de cómo uno se entienda a uno mismo, así usualmente es nuestro comportamiento. Y a veces sucede, o en tantísimas ocasiones sucede, que así como nos tratan, así nosotros nos terminamos comportando. Lo hemos visto, ¿verdad? Si usted trabaja con estudiantes, si usted trabaja con empleados, trátelos así, con esa desconfianza, como que si fueran pícaros, como que si fueran ladrones, ¿y cómo se van a comportar? Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, porque la gente llega a verse sin conciencia, sin entender quiénes son, llega a verse entonces de acuerdo a ese trato. Entonces nosotros estamos enfocándonos en quiénes somos, en cuál es nuestra posición, cuál es nuestra revelación y de ahí ver cuál es nuestra actitud. Así que esta es la fiesta del ser. Dígalo conmigo, esta es la fiesta del ser. Cuando hablamos del favor de Dios, y lo hemos estado enfatizando y vamos a continuar este año, decimos, hablamos del ser primero y luego del hacer. Entendiendo que no tenemos que hacer cosas para poder recibir ese favor de Dios. No tenemos que hacer cosas para poder recibir esa posición que ahora tenemos en Cristo, sino que Cristo ya nos la ha dado. Y cuando entendemos quiénes somos, entonces de ahí podemos hablar del hacer. Cuando hablamos de mayordomía, entonces vamos a enfatizar primero el ser y luego el tener. No iniciamos con nuestras posesiones. No ponemos nuestra identidad en aquello que tenemos o que no tenemos o aquello que deseamos alcanzar, sino que comenzamos viendo el ser, quiénes somos, cuál es la posición que Cristo nos ha dado, y luego hablamos, de acuerdo a esa posición, de acuerdo a ese deseo, luego hablamos del tener, porque Él quiere darnos una vida plena y abundante. ¿Amén? ¿De acuerdo? ¿No? Así que esta es la fiesta del ser. Antes de la posesión,
la posición. El favor recibido es evidente en la posición que ahora tenemos en Cristo. Y esto quiero explicarlo muy bien, porque tenemos que estar muy claros del lugar en el cual nosotros estamos parados ahora en Cristo. Hemos hablado, el año pasado enfatizamos muchísimo y este año hemos retomado también hablando acerca de Abraham y hablando de la promesa de Dios a este patriarca Abraham. Y Dios lo llama a dejar su tierra y su parentela y luego le dice esto, le dice, ve a dónde, a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo primero, le dice, ve a la tierra que yo te mostraré. Y ahí le dice, te bendeciré, te haré famoso y serás de bendición para otros. Dios comienza hablando de un lugar, hablando de una tierra de bendición, pero luego ubicamos a la bendición en las personas. Vemos que Abraham es bendecido por el Señor. Luego, él tiene 2 hijos. El mayor es Ismael, el menor es Isaac. Pero Isaac es el hijo de la promesa, de acuerdo a lo que Dios había hablado, ese favor de Dios sobre la vida de Sara. Aquella mujer se rió cuando escuchó, ya soy una vieja, ¿cómo voy a tener un hijo? Pero Dios le dice, en 1 año vas a estar teniendo tu hijo. Y la promesa de Dios se dio, el favor de Dios confirmado en Isaac. La bendición de Dios continúa, podemos seguir esa línea de la bendición de Dios ahora en Isaac. Y luego hablamos de los hijos de Isaac. Recuerda que hemos estado hablando de los hijos de Isaac. El mayor Esaú, un poco descuidado. El menor Jacob, deseando, anhelando el ¿qué? La bendición, la primogenitura, porque con la primogenitura venía la bendición, ese favor de Dios, lo que él anhelaba. Pero Dios desde el inicio ya había dado palabra, ya había dado esa promesa de bendición a Jacob. Y a pesar de todo lo que se da, todas esas circunstancias, el favor de Dios, ahora podemos ver la línea de Abraham a Isaac a Jacob. El favor de Dios depositado en personas. Y ahora viene Jacob y tiene 12 hijos. Pero 12 hijos, de esos 12 hay uno favorecido. ¿Cuál es? José. José, recuerdan, recibe aquella túnica hermosa de muchos colores y como usualmente sucede con el favor de Dios, provoca la envidia de otros. En este caso de sus hermanos. Tenían 2 opciones, una era matarlo, un poco más radical, y uno era venderlo como esclavo. Aunque difícil, pero mucho mejor que la primera opción. Y terminan vendiendo a aquel hombre, sus hermanos vendiéndolo a él. El favor de Dios estaba siguiendo a José. Y José fue un poco descuidado con la revelación que Dios le había dado a través de sus sueños. Pero esto no dependía de José, dependía del favor de Dios sobre la vida de José. José es vendido como esclavo, pero el favor de Dios le acompaña y en la casa de Potifar llega a ser el segundo, llega a cuidar, a tener todo. Dice, mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, le dice a la señora de Potifar. Lo mete en problemas la señora, José sale huyendo de ahí, lo acusan, termina preso. Pero el favor de Dios continúa sobre la vida de José. Y podemos ver cómo Dios guía. Y José lo reconoce en su historia. Cómo Dios ha usado todas estas circunstancias para favorecerlo, para bendecirlo a él y para que él pueda ser un vehículo de salvación a otros. José termina siendo el segundo únicamente al faraón. Y termina administrando un momento de gran crisis que se está dando no solamente para Egipto, para los egipcios, sino para todos a su alrededor. Y sus hermanos terminan llegando a José buscando salvación, buscando esa ayuda, buscando en medio de la hambruna, de la crisis, una solución. Y José
lo reconoce, José se entera que su padre está vivo todavía. José entiende por qué ha sido favorecido, cómo ha sido bendecido para bendecir. Y José envía este mensaje. Y quiero que presten atención, porque hasta ahora hemos seguido la bendición de Dios en personas. Pero aquí hay un paso, hay una gran transición que se está dando. Y es que la bendición pasa de personas a ubicación, a un lugar de bendición. Génesis 45. En el verso 10 y 11. Voy a ir un poco rápido, si quiere puede seguirlo en pantalla. Yo le aviso cuando necesite que me acompañen. Pero estamos en Génesis 45, verso 10. Este es el mensaje que José envía ahora a su padre. Y le dice, podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas, y todas tus posesiones. Y le dice, verso 11, ahí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Podemos ver la bendición de este lugar. Todo a su alrededor es hambre, todo a su alrededor es crisis, pero este lugar llamado Gosén es establecido para la protección y para el cuidado. El favor de Dios ahora en un lugar. Y dice el capítulo 47, verso 27, ¿qué es lo que se da en esa tierra de favor, en ese lugar de favor? Dice, mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Ahí adquirieron propiedades y fueron prósperos, y la población creció con rapidez. ¿Qué hay en Gosén? Propiedades, prosperidad y crecimiento. Maravilloso. Podemos soltar un aplauso. A mí me emociona esto, porque podemos ver el cumplimiento de la intención, de la voluntad de Dios desde el comienzo. Génesis 1, recuerda, lo hemos repetido, dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios con las siguientes palabras: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y ahora vemos ese cumplimiento entonces aquí en micro, en esta tierra, en la tierra del favor de Dios, en Gosén. Pero, porque siempre hay un pero, el problema es que la ignorancia esclaviza. Dígalo conmigo, por favor. La ignorancia esclaviza. Muchas veces, o la mayoría de veces, es nuestra propia ignorancia. Pero cuando se olvidan las cosas, cuando no se conocen, eso crea las condiciones para esta esclavitud. Y así sucede. Éxodo, Génesis termina en esa tierra de Gosén, este pueblo prosperando, pero comienza Éxodo. Y de inmediato nos cuentan que vino ahora como faraón un nuevo rey que no conocía quién era José, que no conocía todo lo que José había hecho para favorecer a Egipto y más allá. Y cuando ve a aquellos que están prosperando tanto, y cuando ve a aquellos que se están multiplicando tanto, y como la bendición provoca envidia, dice, acá hay un problema. Escúcheme con atención. La bendición, el favor de Dios sobre nuestra vida debería de provocar la envidia a otros como una invitación de conocer a nuestro Dios que nos favorece. Pero no siempre es el caso. Y yo sé que ustedes lo han experimentado ya, porque mucha gente reacciona ante ese favor y dice, no puede ser. Y aquel faraón entonces
esclaviza a aquel pueblo. Yo no puedo imaginarme cómo se da esa transición políticamente, cómo sucede de un pueblo que ha sido libre, que ha prosperado, que tiene fuerza, que tiene multitud, y que de repente pasa a una terrible esclavitud. Pero Dios, que ha dado ya la palabra, que ya ha puesto, ha depositado su favor sobre su pueblo, Dios tiene una solución y una respuesta. Y Dios envía a Moisés y a través de Aarón envía este siguiente mensaje. Ahora estamos en la historia de Éxodo. Ahora aquel pueblo permanece en Gosén, permanece en esa tierra de favor, habitando la tierra de favor. Pero alrededor suyo Dios está haciendo grandes obras. Dios está haciendo portentos para dejar saber quién es Él y quién es su pueblo. Y dice ahora Éxodo, estamos en Éxodo 8, Dios envía esta palabra a el faraón. Dice el verso 22 de Éxodo 8, pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén. Aquí está hablando de la plaga de las moscas. Donde vive mi pueblo, ahí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente, incluso, le dice al faraón, en el corazón de tu tierra. El faraón se sentía el que estaba a cargo, el que tenía el poder sobre todo aquel reinado. Pero Dios le dice, entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Y comienza Dios a obrar sus portentos. Luego vemos en el capítulo 9, ahora la nueva plaga es la muerte de los animales. Y dice el verso 4, sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas, sus posesiones, y entre los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. Ahora en el verso 26 de ese mismo capítulo cae el granizo, pero dice, el único lugar donde no cayó granizo fue la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Capítulo 10, verso 23, dice, durante todo este tiempo se da aquella gran oscuridad. Durante todo ese tiempo las personas no podían verse unas a otras ni se movían. ¿Ha estado usted en una oscuridad así de profunda? Que no sabe ni dónde está ubicado, que le da miedo moverse porque no sabe para dónde agarrar. Dice, durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movían. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Pero el corazón de aquel faraón se sigue endureciendo. Y Dios está determinado a traer la libertad a su pueblo. Y se da la terrible noche del estruendo de muerte. Y dice que por todo Egipto se oían los gritos de aquellos padres. Pero escuche con atención, capítulo 11, verso 7. Sin embargo, estudiábamos este jueves, voy a hacer esa pausa, maravilloso.
Fausto, lo vi hace poco, iba entrando con su esposa, nos estuvo predicando este jueves precisamente Fausto acerca de esa señal, de ese anticipo de Cristo, de aquel cordero sin mancha. Dios da la instrucción, dice: el ángel de la muerte pasará por todas las casas, pero ustedes harán un sacrificio de un cordero inmolado, de un cordero sin mancha, y marcarán los dinteles de su casa con la sangre de este cordero. Y cuando el ángel de la muerte pasará sobre, se saltará todos sus hogares. Y este es el resultado. Estamos en el verso 7 del capítulo 11 y dice: sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Dígalo conmigo y a una gran voz. Diga: una clara distinción. Otra vez: una clara distinción. Dios lo anunció en la promesa a Abraham. Le dice: ve a la tierra que yo te mostraré, te bendeciré, te haré famoso y será de bendición. Y luego le dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecios, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Egipto simboliza la cultura antidios. En consecuencia, Israel habitó en un sitio especial y apartado llamado Gosén. Ahora, aquí es donde quiero que sigamos el hilo de esa bendición. Porque si solamente vemos la historia hasta aquí, podemos llegar a pensar, como nos sucede en tantas ocasiones, que la bendición de Dios está en un lugar específico. Llamamos a estas paredes y ladrillos y sillas, las llamamos templo, erróneamente. Y decimos: voy a ir al templo porque ahí está la bendición de Dios. Voy a ir a este lugar, voy a ir a otro lugar, voy a ir a conocer Israel porque ahí sí está la bendición de Dios. O en esta casa, o en este lugar, o hemos hablado, hemos denunciado, y es correcto, ese turismo eclesiástico, que vamos detrás de la bendición de Dios, y donde se grita más y donde se tumban más personas y donde, ¿verdad? Andamos detrás, porque pensamos que la bendición de Dios está en una ubicación. Y si la historia terminara aquí, en Gosén, en Egipto, fácilmente podríamos pensar que así era. Pero recuerden que Dios estaba sacando a su pueblo para llevarlo a esa tierra donde fluía la leche y la miel. Pero recuerde también que ahí no es donde termina la historia, porque todo esto apuntaba a Cristo. Cristo es nuestro lugar de bendición. Cristo es la tierra de bendición, de favor que nosotros habitamos. Entonces pasamos de una persona, de ver el favor en una persona, a ver el favor en una ubicación, ahora a ver el favor en una posición. Una ubicación y una posición son diferentes. Porque una posición es un lugar que yo ocupo, pero que me acompaña a mí. Yo soy el hijo menor de don Julio González. Cuando estoy con él, soy el hijo menor de don Julio González. Es la posición que yo tengo. Pero cuando no estoy con él, ¿saben qué?
Sigo teniendo esa posición, ese es mi lugar. Sigo siendo el hijo menor de don Julio González. Otra posición que yo tengo es como padre. Yo soy el padre de Josué y de Daniel. ¿Y saben qué? No importa donde yo vaya en el mundo, esa posición, ese lugar yo lo tengo. Sigo siendo el padre de Josué y de Daniel. Otra posición, soy pastor en esta congregación. Y si usted me encuentra después de esta reunión almorzando en algún lugar, es que ya dejé el podio, yo aquí ya no tengo eso. Sigo siendo pastor de esta congregación, porque es una posición, en una ubicación es un lugar que yo ocupo, pero que me acompaña, a diferencia de una ubicación que se queda fija. Este es un lugar que me acompaña, esa es la posición. Ahora, con esos oídos bien abiertos, vamos a leer Romanos capítulo 5. Y escuche cómo lo dice contundentemente el apóstol Pablo de la obra que Cristo ya realizó. Dice, por lo tanto, Romanos 5, por lo tanto, ya que fuimos declarados santos. ¿Cómo dice? Fuimos declarados santos. Esto depende de lo que hagamos. Esta es una posibilidad o es algo que Cristo ya realizó. Dice, fuimos declarados justos, yo estaba diciendo santos. Fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo, dígalo conmigo, léalo conmigo, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar, ¿dónde? En este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Cristo. Y es por medio de Él que nosotros permanecemos ya en este lugar. Es la posición que nosotros ocupamos en Cristo. Y dice, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ahora sí, acompáñenme a Efesios 2, porque vamos a confirmar, vamos a afirmar esta palabra. Efesios capítulo 2, verso 4. Dice el apóstol Pablo, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Verso 6, pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Por eso decimos ahora, mi verdadero domicilio lo determina mi posición de hijo de Dios y coheredero con Cristo. Cristo, quien tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es nuestra posición. Y escuche esto, porque ¿cómo nos cuesta creerle a Dios estas cosas? Dice el verso 7, seguimos leyendo Efesios 2, ahora el verso 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. No nos cuesta creer que Dios
habita en lugares celestiales, que Jesús está sentado en lugares celestiales. No nos cuesta creer de las riquezas en gloria que Jesús tiene. Lo que nos cuesta creer a nosotros es que somos coherederos juntamente con Cristo, y que cuando nos imaginamos todas esas riquezas, cuando podemos imaginarnos toda la herencia que tiene Cristo, también nos pertenece a nosotros. Y debemos de entender que Dios quiere usar ese favor, esa bendición. Dios quiere usarnos a nosotros para ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y bondad que Él nos tiene. Lo veo que no quieren. Lo veo que no quieren aceptar esta palabra. Lo veo que no quieren recibir esto, pero lo voy a leer de nuevo. Efesios capítulo 2, verso 7. Habla primero de ese lugar que ocupamos ahora en Cristo, de esa posición que tenemos en Cristo. Y dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Así que declare conmigo, yo soy ejemplo de Dios al mundo de su gracia y de su bondad. Y si somos ejemplo de su gracia y de su bondad, ¿qué ejemplo seríamos si andamos mendigando? ¿Qué ejemplo seríamos si nos está sacudiendo la crisis? Como que no vivimos ya en el gozén permanente de nuestro Señor. Pero es que lo dijimos ya. La ignorancia esclaviza. El no conocer estas verdades, el no proclamar estas verdades, el no decirnos a nosotros estas verdades, hace que el mundo y sus pronósticos y sus diagnósticos y sus amenazas de muerte nos convenzan entonces que somos esclavos. En Cristo hemos sido establecidos en la tierra de favor. Diga conmigo, en Cristo he sido establecido en la tierra de favor. Soy feliz. Declárelo con fuerza, soy feliz. Si usted ha estado deprimido, declárelo, soy feliz. Soy sano. Soy inteligente. Soy creativo. Soy propietario. Soy próspero. Vivo en paz y multiplicándome en todo. Amén. Amén. Y ahora declare esto con fuerza también. Diga, Dios hace conmigo, mi familia y mi descendencia una clara, sonora y potente distinción. Amén. Amén. Así es. Lo declara nuestra nominación de este año. Dice, lo que Cristo recibe por derecho, nosotros lo recibimos por gracia. En la cruz tomó nuestro rechazo. En la resurrección nos vistió con su favor. Y aquí tenemos que recordar, nosotros hablamos de vestimenta, ¿verdad? Cuando un muchacho tiene muchas novias, dice, este cambia de novia como cambia de camiseta, cada 15 días. Pero no, cuando la palabra menciona, cuando Pablo menciona vestirnos de Cristo, está hablando de una vestimenta que declara cuál es la posición que nosotros
tenemos. Cuando aquel hijo que se había ido a la tierra lejana, despilfarró todo, regresa a casa, lo primero que hace el padre es vestirlo de nuevo como hijo, para que todos sepan cuál es la posición que él tiene en casa. Y dice, en la cruz tomó nuestro rechazo, en la resurrección nos vistió con su favor. De su plenitud recibimos bendición tras bendición. Entramos en su lugar de privilegio y esperanza gloriosa. Y decimos juntos, somos sus favorecidos. Amén. Ahora póngase en pie porque vamos a confirmar esta lección. Vamos a afirmarla en nuestro interior. Y para que pueda reflexionar, le voy a pedir que cierre sus ojos. Le voy a pedir que piense en la posición que usted tiene ahora en Cristo. Y que declare para usted mismo, ahí en su interior, rechazo ser movido por lo que veo. Soy movido solo por lo que la palabra de Dios dice. No acepto vivir por lo que escucho. Acepto vivir solo por lo que la palabra de Dios dice. Rehúso someterme a las circunstancias. Me someto solo a lo que la palabra de Dios dice. Me niego a ser animado por lo que siento. Afirmo ser animado solo por lo que la palabra de Dios dice. Y ahora dígalo a gran voz, si usted lo está creyendo y confesando, diga, por la gracia de Dios, soy lo que soy, puedo lo que puedo y tengo lo que tengo en Cristo Jesús, mi Señor soberano. Amén. 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 Permanezca en pie, porque vamos a cerrar este pasaje para poder entender a nuestro Dios. Efesios capítulo 2. ¿Están conmigo? Yo sé que es difícil competir con nuestro coro, pero escuchemos esta palabra porque tenemos que confirmar este mensaje en nuestro interior. Continúa el apóstol Pablo, habíamos leído el verso 7, en el verso 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero escuche, verso 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas, las buenas obras, dice la otra versión, las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Escúcheme con atención. En la crisis, en el desierto, en la desolación, en medio de las plagas, el impulso es al sálvese quien pueda, al aferrarnos, al no soltar, a pensar en nosotros solamente. Pero cuando vivimos en ese gozén permanente en Cristo Jesús, cuando entendemos la posición que ahora nosotros tenemos en Él, desde ese lugar seguro, nuestra perspectiva cambia. Ahora nosotros podemos ver a otros, podemos reconocer sus necesidades. Desde la abundancia compartimos
Y desde lo recibido, ahora entonces nosotros podemos dar. Así lo pone nuestro tema del año. Dice, nuestra alegre misión es el eco de su proclama de favor en el vacío del mundo. Llevamos buenas noticias a los pobres, anunciamos libertad a los cautivos y declaramos vista a los ciegos. No guardamos este tesoro en vasijas cerradas, porque hemos sido mirados con bondad. Miramos al mundo con bondad, porque hemos recibido misericordia. Extendemos misericordia. Nuestra vida es el anuncio gozoso del favor de Dios, porque somos sus favorecidos. Dígalo conmigo, mi vida es el anuncio gozoso del favor de Dios, porque soy su favorecido. Amén. Suelte fuerte ese aplauso. Aquí está la lección. Nuestra posición en Cristo.